Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Marco Ginás, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, y lo hemos escogido por su gran apoyo a 26 iniciativas empresariales con inversiones superiores a 500.000 millones de pesos. Este es un buen ejemplo de una eficaz labor gremial. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Margarita Barón, fundadora y gerente general de Colombia Rural. Margarita es abogada de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Derecho en esa misma universidad. Fue miembro del equipo de gobierno que formuló la política de restitución de tierras, dirigió el ordenamiento social de la propiedad y el programa de formalización de la propiedad rural en el Ministerio de Agricultura e hizo parte del equipo de asesores para la misión con el objetivo de transformar el campo colombiano. Bienvenida, Margarita, a Líderes RCN. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mauricio, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hace Colombia Rural? Colombia Rural ofrece servicios de asesoría y diseño de proyectos a la medida. También hace trabajo de campo en el tema de tierras. Nosotros impulsamos la consolidación de los derechos de propiedad de la gente que vive en el área rural y eso implica hacer actividades sociales, sobre todo, legales por supuesto, y técnicas de topografía, de medición de predios y demás. Ejemplos concretos, prácticos de sus servicios. Por ejemplo, alguien que quiera desarrollar un proyecto agroindustrial en el campo colombiano, ¿necesita asesoría de ustedes en materia de legislación, en materia de propiedad, en materia de asistencia técnica? ¿Cuál es el portafolio de servicios? ¿Qué campos cubren ustedes? Excelente pregunta, Mauricio. Muchas gracias. Tenemos un amplio portafolio de servicios y de clientes. Por ejemplo, estamos nosotros ahora mismo trabajando con la Agencia Nacional de Tierras en un proyecto para definir la regulación para la administración de los predios que colindan con ríos. Llamémonos playones, sabanas. Esos predios son de la nación, no le pueden pertenecer a nadie porque nos pertenecen a todos. Estamos diseñando el reglamento para la Agencia Nacional de Tierras. Hemos colaborado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño y alistamiento de todo lo que fue necesario para la puesta en marcha de la legislación, la implementación normativa del acuerdo. Y hemos trabajado con empresas privadas que dicen, hombre, yo necesito hacer un proyecto, pero quiero comprar un predio y lo quiero comprar bien. Yo no quiero problemas después, entonces, ¿por qué no me ayuda con este estudio de títulos? ¿Cuál es el escenario social? ¿Qué se necesita hacer para que el proyecto avance bien, fluidamente? Y ese trabajo también lo hacemos nosotros. Margarita, usted es una experta en estos temas. Cuéntenos un poco cómo es la situación de la legalidad de las tierras en nuestro país. Yo tengo entendido que hay mucha informalidad, que hay muchos problemas con esos títulos, que muchos de esos títulos tienen contaminaciones de manos corruptas o violentas. El panorama no es muy alentador. Muchos dicen que es un gran obstáculo, una barrera para el desarrollo del campo colombiano. Usted que es una experta, ¿cuál es su diagnóstico? Hay de todo, Mauricio. Yo creo que no podemos generalizar. El país tiene zonas de muchos acuerdos y de mucha confianza, incluso todavía en la palabra. Hay zonas donde los campesinos vendieron su predio a palabra y la palabra vale más que oro y uno entra allí en esas zonas y no hay conflicto de nada, no hay manos sucias o corruptas o oscuras que uno diría esto está muy complicado. Hay otras zonas del país en donde el diagnóstico es tal cual usted lo acaba de mencionar y en esas zonas es difícil entrar. La unidad de restitución de tierras ha hecho un excelente trabajo y en ese sentido yo soy positiva. Colombia es un ejemplo para el mundo sobre cómo recuperarse de un escenario de conflicto y de despojo de tierras. Vamos lento, sí, pero vamos. Y vamos por el camino correcto, poco a poco. Y sí es muy
muy importante trabajar en la informalidad en el campo. Aproximadamente el 60% de los predios en Colombia no tienen un título formalizado. Entonces, más allá que haya un tema de corrupción, de falta de clarificación, el tema es que conflicto o no conflicto hay una altísima informalidad. ¿Y cuánto tiempo tardará el Estado colombiano en lograr la formalización de todos los predios? ¿Esa es una tarea de 2 años o de 10 años? ¿Eso cuesta una fortuna? ¿Hay cooperación internacional para eso? Sí, claro. Porque es muy importante tener el campo en regla para que los inversionistas puedan invertir con confianza. Totalmente. El desarrollo rural y el gran potencial del agro de nuestro país tiene que ver muchísimo con la seguridad jurídica y en parte con la seguridad de los derechos de propiedad, ¿verdad? Esa es una meta de largo plazo, en mi opinión, no es una opinión oficial de ninguna entidad, es que en eso nos podemos demorar cerca de 20 años. Es una meta lograble, tiene unos recursos finitos y la Agencia Nacional de Tierras tiene un enfoque nuevo de operación masiva por escala que reduce los costos y que es muy distinto a que se acerque un campesino a una oficina del INCODER, del INCORA y diga, por favor, atiéndame mi caso. Entonces, si yo me gasto los recursos atendiendo uno a uno, es una tarea de 100 años o de nunca terminar. La Agencia Nacional de Tierras tiene un enfoque de intervención masiva, llegar a un municipio, barrer todos los predios y eso implica que yo reduzco costos y que hago economías de escala y en ese sentido con un marco de esos, el barrido predial que así se llama se ha hecho en otras partes del mundo, se ha hecho en países africanos, ¿no? Digamos esto no es inventarse la rueda, pero la Agencia Nacional de Tierras adoptó ese enfoque y eso aumenta mis perspectivas positivas de que esto sí se puede resolver. Otro tema relacionado con el campo es el del catastro. Tengo entendido que hay pocos avalúos catastrales en regla, bien hechos, actualizados. ¿Cuál es su diagnóstico en ese tema? Así es, Mauricio. Colombia fue un ejemplo en el tema de catastro en Sudamérica, ¿verdad? Sin embargo, nos quedamos un poquito rezagados en la actualización y ahora el mundo hace mucho tiempo está hablando de catastro multipropósito. Multipropósito quiere decir varios propósitos a la vez. Hago un catastro para cobrar impuesto predial, pero también para contribuir a la formalización de la propiedad. Correcto. Eso nos quedamos atrás y ahora estamos tratando de implementarlo, pero eso debe ir de la mano con el barrido predial de la Agencia Nacional de Tierras. Si van de la mano, el Estado colombiano puede reducir la inversión. Si no van de la mano, va a ser doble costo, va a ser una tarea pues mucho más grande y dispendiosa. Un asunto muy lamentable, muy triste relacionado con el campo, el asesinato de líderes sociales, más de 200 líderes en los últimos 2 años y personalmente creo que en la mayoría de esos casos hay un problema con las tierras. Hay resistencia a que la Agencia Nacional de Tierras haga la restitución, hay resistencia a que los campesinos desplazados por la violencia vuelvan a reclamar sus predios, hay resistencia por parte de terratenientes en esas zonas que no quieren reconocer la ilegalidad de su propiedad. ¿Cuál es su diagnóstico también en ese campo? Aprovecho, usted es una experta conocedora como pocas personas en Colombia del campo. Pues gracias, Mauricio. Desafortunadamente esa es una noticia que todavía no hemos podido superar a pesar de haber firmado el acuerdo de paz y de nuevo hay de todo, como lo decía, la unidad de restitución de tierras porque tenemos las 2 unidades, ¿verdad? La unidad de restitución que es la unidad que se ha metido de frente con el conflicto, con las tierras que se las robaron a las personas, sí ha encontrado casos asociados al tema del despojo de tierras, pero de nuevo hay que también mirar el lado positivo, no todos los casos están asociados a un tema de tierras, hay un tema asociado a la producción ilegal, la producción de coca y la economía ilícita. La minería ilegal, el narcotráfico, claro, eso también está contaminando el campo colombiano. Entonces sí, sin duda hay casos muy difíciles, sí hay un tema de liderazgo muy fuerte, hay una falta de capacidad organizativa sobre todo y de cohesión social porque en las áreas más afectadas por el conflicto la desconfianza hace que yo no quiera hablar con mi vecino, que si le comparto esto, que si no después me van a estigmatizar, luego vienen los otros, yo en este momento no sé qué está pasando, digo o no digo y esa falta de cohesión social y de capacidad organizativa es blanco fácil para cualquiera de estos, sea un terrateniente ilegal, sea una economía ilícita por minería o por coca.
Y el Estado tiene que estar más presente, con más fortaleza, en materia de seguridad, en materia de presencia institucional en muchos de estos campos de asistencia, de legalidad de los predios, en fin, etcétera. Durante muchos años tuvimos a esas regiones abandonadas, marginadas a la buena de Dios, y hoy en día pues el Estado está llegando, pero el Estado es lento, desafortunadamente, y le cuesta trabajo echar raíces en esas regiones. Es una combinación de debilidad de espíritu comunitario por las razones que usted anota y ausencia o demora en la presencia del Estado. Totalmente. Yo a eso simplemente le añadiría la oportunidad. Y es en ese espacio hay una oportunidad para emprendedores sociales enorme, y que es donde llega el espacio de Colombia Rural. Nosotros sabemos que el Estado colombiano tiene muy buenas intenciones. Hay gente pues que critica que el Estado, que el gobierno, en fin. Conocemos de muy buenos funcionarios, de muy buenas entidades. En este momento hay un trabajo enorme y siempre es así. El Estado es una rueda cuadrada, ¿no? Y echarla a mover es realmente un arte. Entonces la idea es, ¿qué tal si nosotros con un poquito más de emprendimiento, la comunidad le apoya a ver si le hace palanca a esa rueda cuadrada? Y ese es el espacio que nosotros hemos buscado. Es un espacio de interlocución entre comunidad, gobierno, cooperación internacional. Articular, coordinar, facilitar. Totalmente. Y es un espacio que no es solamente de Colombia Rural, es un espacio de todos los emprendedores sociales y los emprendedores rurales de Colombia. Estamos con Margarita Barón, fundadora y gerente general de Colombia Rural. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Margarita Barón, fundadora y gerente general de Colombia Rural. Margarita, ¿cuál es su balance del trabajo del gobierno del Estado colombiano en materia de restitución? Lo bueno, lo malo, lo que falta. Difícil pregunta. Es un excelente trabajo, como lo dije antes. Colombia es un ejemplo en el mundo en el tema de restitución de tierras. En Colombia, para ir aclarando las cifras, se han restituido 250.000 hectáreas. Eso es más de lo que se ha recuperado por Ley de Justicia y Paz, por extinción del dominio a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en fin. Pero es muy poco frente a la realidad social de Colombia. Cierto, aún nos falta, ¿verdad? Entonces, nos falta trayecto por hacer, y en ese sentido la ley de restitución tiene un plazo hasta 2021, y en eso sí hay una preocupación constante, porque concluir ese trabajo que empezó bien en el 2021 nos deja medio camino, nos deja como iniciados, mejor dicho. Entonces hay muchas cosas que todavía están por hacer, que ya no estamos viviendo en medio de la guerra como lo hacíamos hace un par de años. Todavía tenemos muchos retos en materia de seguridad, todavía hay casos de despojo, y en ese sentido sí, parte de mi diagnóstico, Mauricio, sería considerar la ampliación de ese plazo, porque a Colombia le falta. Vamos bien, vamos en el rumbo que es. Pero ya hay que reconocer que siempre es difícil arrancar. Después, claro, ya el desarrollo es exponencial. De acuerdo. Coge velocidad de crucero y ya va a ser mucho más fácil las siguientes 250.000. Las primeras son más difíciles, pero en todo caso hay que acelerar al máximo. Sí. ¿Qué sugeriría usted para lograr la mayor cobertura en el menor tiempo posible? Lo primero es crear una jurisdicción agraria. Colombia necesita jueces rurales. Nosotros, desafortunadamente, hay muchas formas en las que se ha administrado justicia aquí en el país, y en las zonas más recónditas y rurales, pues no nos imaginamos, ni usted ni yo, que haya un campesino que formule una demanda, que contrate un abogado y que vaya a un despacho judicial a poner una denuncia, una queja. Cierto. Realmente es que la realidad rural del país es otro universo. Y la forma como se administró justicia en el país hasta hace muy poco, y puede que siga pasando, lamentablemente tiene que ver con la fuerza, con si yo tengo, este territorio es mío, o es de este grupo al margen de la ley, o es de otro, y no es que se me corrió la cerca, no es que mi vecino, bueno, camine y solucionamos esto de una vez, y los problemas se solucionaban así de rápido, porque era eso u otras formas. La ley de la selva, más fuerte. Así es. Entonces, parte de recuperar la institucionalidad, lo que usted decía ahora mismo, de mayor presencia, necesitamos jueces rurales. Y jueces rurales no solamente para la Agencia Nacional de Tierras, que es el tema del día a día, de necesito formalizar mi propiedad, necesito que todo el mundo sepa que esto es mío y que está registrado, el tema más común, ¿no?, del día a día, del ordinario, sino también para el tema de restitución que estábamos hablando ahorita. Para todos los temas del campo. Para todo. Hay unas partes, digamos, si usted mira el proceso de restitución y cuáles han sido los
cuellos de botella. Hay un tema en minas antipersona muy relevante o de zonas de seguridad que no han dejado que la unidad de restitución entre y que ojalá en este nuevo escenario... Por buenas razones, para proteger a la gente, ¿no? Claro, pues no vamos a mandar a los funcionarios pues a que... corran ese riesgo De acuerdo. terrible porque hay desafortunadamente muchas minas en nuestro país. Así es. Entonces, ese es un cuello de botella. Entonces, tema de seguridad ha sido un cuello de botella. Luego, si en este nuevo escenario nos permiten superar ese cuello de botella, muchos casos andarían. Segundo cuello de botella relevante, el tema de necesitamos más sentencias más rápido. Hay muchos otros temas, por supuesto, muy delicados, pero yo creo que esos dos cuellos de botella, y en ese sentido una recomendación sería necesitamos crear una jurisdicción agraria fuera de los formalismos tradicionales de los abogados, ¿verdad? Que vivimos en la ciudad. Pensar en de pronto abogados rurales. ¿Y eso qué significa? De pronto significa gente que haya vivido en el campo, que sepa. Especializada en esos asuntos, experta Claro, en esos asuntos. Claro. La mayoría de los abogados no son conocedores de la realidad del campo. Entre otras, una curiosidad al respecto. ¿Usted por qué se interesó tanto en el campo colombiano? ¿Le ha dedicado buena parte de su vida personal y profesional al campo? ¿Hay alguna razón en particular? La verdad es que no, fue más producto de... ¿Una casualidad? En la universidad, mi directora de tesis, que se llama Elena Alviar, ella es la exdecana de la Facultad de Derecho, me dijo: Margarita, haciendo la tesis, ¿quieres trabajar en este proyecto de investigación? Y yo abrí eso y yo dije, ¿qué es esto? Y se me abrió... Un mundo el mundo completo, distinto al tradicional. Es que los colombianos le hemos dado la espalda a esa Colombia rural durante muchos años. Nos hemos concentrado en las grandes ciudades. El 75-80% de los colombianos vivimos en las ciudades. Y pensamos en ciudad. Pensamos en ciudades, No discutimos los temas de las ciudades y el campo se quedó en el siglo XIX, XVIII. Así es. Y estamos tratando de traerlo al siglo XXI. Así es, la brecha entre el campo y la ciudad es una cosa que uno no se alcanza a imaginar. Margarita, quiero que hablemos por unos minutos de la misión para la transformación del campo de la cual usted hizo parte. Quiero saber su opinión personal, la suya, no la de toda la misión, sobre cuáles deben ser las prioridades en el campo colombiano, cuáles son las tareas más importantes y urgentes. Bueno, entonces... arranquemos por la primera, llevar bienes públicos. Hay un momento en el que realmente el Estado colombiano en este momento tiene la oportunidad de aprovechar recurso humano que está desaprovechado. Decimos que no hay empleo, pero es un momento clave para que la gente vaya a construir los carreteables, los puentes, las vías terciarias que están... escuelas, hospitales, centros de salud. Centros de salud. Esos son bienes públicos para claridad de nuestros oyentes. Así es. Entonces, no es fácil imaginarse que la gente diga, no, es que, pero ¿por qué se vienen tanto para la ciudad? ¿Por qué vienen a buscar aquí la miseria? Si aquí, hombre, las oportunidades en el campo requiere que yo por lo menos tenga, si me da una úlcera, tenga quien me la vea y cómo acceder a ese servicio. O si yo tengo unos hijos en el campo y yo pues quiero que ellos hagan parte del trabajo del campo mínimamente, un tema de educación, de conectividad, porque es que este es un mundo conectado. Entonces, si yo no, como Estado, no ofrezco condiciones atractivas para que la gente diga, hombre, yo me la apuesto por aquí, ese potencial agrícola no lo vamos a ver. Bueno, y bienes públicos. El bien público supremo es la seguridad. Por supuesto. Y la justicia, añadiría yo, seguridad y justicia. Mientras Así no es. tengamos eso, por más infraestructura que tengamos, por más hospitales, escuelas, carreteras, etcétera, etcétera, pues la gente no va a vivir bien y no va a haber inversión, que es lo que necesitamos que suceda en esas regiones. Eso número uno. Ajá, correcto. Número Adelante. 2, el tema de la tierra. Sigue siendo fundamental. Para algunos está en la raíz de nuestro conflicto armado, para otros no, en fin, es una discusión casi que de nunca terminar, pero nosotros nos jactamos, por así decirlo, de ser un país moderno y resulta que uno de los principios de la modernidad es tener derechos de propiedad seguros, desde lo más básico para el pequeño emprendedor, para la pequeña empresa, como para el gran agroindustrial. Claro. Colombia no es un país moderno en materia de derechos de propiedad. Nosotros necesitamos que esa brecha, somos un país moderno en muchas cosas, pero no tenemos seguridad y no tenemos una cultura de adquirir los bienes como es, en orden, sin hacerle la vivatada al Estado. Con los papeles en regla, como se dice coloquialmente. Tal cual. Número 2.
Número 3, el tema de la capacidad organizativa y el apoyo al emprendimiento rural. Hay muchas oportunidades en el campo y hay líderes sociales en cada lugar que yo he ido. En el campo se encuentran unos líderes que con 1, 2, 3, 4 empujones, eso puede ser... Hay mucho talento, hay mucho potencial, hay muchas ganas, ¿no? Enorme, enorme. Entonces, para resumir, si mi opinión muy personal, bienes públicos, tema de tierras y tema de apoyo al emprendimiento rural. Una pregunta final. Usted está en contacto permanente con el campo, está viajando. Sí. Por sus clientes privados y públicos para ver la realidad nacional. ¿Nota usted ya una mejora en la situación de esas regiones? Sí, ¿O es claro. todavía muy temprano? ¿O usted está frustrada porque pensó que iba a suceder más rápidamente? Ese informe suyo es clave, es crucial, porque usted nos puede dar testimonio de lo que está realmente sucediendo en el campo colombiano. Pues de nuevo, hay de todo. Hay de todo, sí. Entonces, Hay zonas que van muy bien y otras están estancadas. totalmente. O incluso peor que hace 2 o 3 años. Entonces hay zonas en donde definitivamente, pues no lo tengo que decir yo, Tumaco, y hay otras zonas que definitivamente el tema de seguridad de los asesinatos de líderes sociales, como usted lo decía, pues está muy complicado, sobre todo porque hay multiplicidad de actores al margen de la ley. Me refiero no a organizados, sino clanes, disidencias, mafias. Se armó como un portafolio pues de multiplicidad, entonces eso ha hecho que las cosas sean peor. Hay otras zonas en donde la gente dice por fin estoy viviendo en una Colombia tranquila. Pues muchas gracias, Margarita Barón, muchas gracias por compartir sus ideas y experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Mucha suerte y muchos éxitos con su empresa Colombia Rural, que es una empresa muy especial. Tiene ánimo de lucro, lo cual es perfectamente legítimo o válido, por supuesto, pero genera un beneficio social, porque sus clientes van a poder tener asesoría para que el campo colombiano despegue, y eso es bueno para los habitantes del campo y para toda Colombia. Así es, Mauricio, nosotros hemos tenido la fortuna de ganar varios premios. Ganamos el Pitch Competition en Seattle recientemente con el programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wiley, y la próxima semana estaremos en Washington en la Conferencia Mundial de Tierras y Pobreza que organiza el Banco Mundial. Así que Colombia Rural tiene allí una ponencia, nos aceptaron como ponentes, es la tercera vez que vamos, y realmente que para nosotros es un honor poder trabajar con la Agencia de Tierras, con el Estado colombiano, y que como usted dice, nos vaya muy bien. Pues muchas felicitaciones. Ahora un consejo de liderazgo, porque un líder se forja con trabajo y perseverancia. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Mahatma Gandhi y dice así: de manera apacible puedes sacudir el mundo. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.